Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 17. ¿Los tienen, hermanos? Dice la Escritura, Primera de Pedro 1, 17. Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor a vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Quiero hablarles, hermanos, este día bajo el tema la sangre preciosa de Cristo. Así lo declara aquí la Sagrada Escritura en el versículo 19. Dice, sino con la sangre preciosa de Cristo. Hermanos, la Biblia en el Antiguo Testamento nos habla del valor que tiene el derramamiento de sangre. Es más, la Biblia dice que sin derramamiento de sangre no hay remisión de los pecados. Esto se refiere indiscutiblemente a las prácticas que en el Antiguo Testamento, sobre todo en la nación de Israel, se llevaban a cabo todos los días. Hermanos, desde el día que Dios, a través de Moisés y Aarón, que fue el primer sumo sacerdote que ministró en el templo allá del tabernáculo en el desierto, desde ese momento que Dios instituyó y que inauguró, dice que lindo, porque la Biblia dice que la ministración, hermanos, en el tabernáculo fue iniciada por Dios. Fue el fuego de Dios, dice la Escritura, que cayó en el altar y encendió la llama del altar. Eso indica, hermanos, que si Dios mismo encendió por primera vez la llama en el altar del sacrificio, eso nos habla de que todo esto, que era una figura en el Antiguo Testamento, como lo eran los rituales, las ofrendas que se sacrificaban y que se quemaban en el lugar del santuario, hermanos, no era por voluntad de hombre, sino era la voluntad de Dios. Porque todo esto está, hermanos, anunciándonos algo glorioso, algo divino que vendría con el paso del tiempo. Y precisamente a través de la persona de Cristo, hermanos, todo lo que en el Antiguo Testamento fue una figura, fue una sombra, se cumplió en Él. Amén. Sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Estaríamos nosotros hoy en día, hermanos, muertos en nuestros delitos y en nuestros pecados, si Jesucristo un día no hubiese derramado su sangre en la cruz del Calvario. De tal manera que la obra de la sangre en el Antiguo Testamento era indispensable. No se podía presentar un sacrificio, no se podía agradar a Dios, no podía el hombre caminar en paz, libre del peso del pecado, a menos, hermanos, que la sangre estuviera de por medio. Por eso era tan importante, porque estaba anunciando, hermanos, una nueva forma como Dios iba a tratar con el hombre. Ya en el nuevo pacto que fue sellado con la sangre de Jesucristo. Esa nueva forma como Dios se revela al hombre. Dice la Escritura en Hebreos 1:1
que en el tiempo pasado Dios se ha revelado de muchas maneras, nos ha hablado por los profetas, nos ha hablado, hermanos, por la ley, nos ha hablado de muchas formas, pero ahora, dice, nos ha hablado por medio de su Hijo. O sea, hablando del nuevo pacto en Cristo. Hermanos, todo lo que del pasado, de la sangre que fue derramada, que fueron, imagínese usted, yo me atrevo a decir que fueron millones de sacrificios. Porque estamos hablando, hermanos, de un tiempo desde el tabernáculo en el desierto hasta el día de hoy, hermano. Israel sigue sacrificando los animales, derramando la sangre de los machos cabríos, de las ovejas, hermanos, para poder agradar a Dios. Por supuesto, hoy en día, después de la muerte de Jesucristo, hermanos, ya no es necesario derramar la sangre de los animales, porque ya está presente la sangre de Jesucristo. Amén. Esto es lo que dice la carta a los hebreos, que quiero que leamos aquí una porción de las Escrituras, en el capítulo número 12 de esta carta. Versículo 18 dice: porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar y que ardía en fuego, a la oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad, al sonido de la trompeta, a la voz que hablaba, la cual los que la oyeron rogaron que no se les hablase más. Está hablando de la experiencia del Sinaí, porque no podían soportar lo que se os ordenaba. Si aún una bestia tocar el monte, será apedreada o pasada con dardo. Y tan terrible era lo que se veía que Moisés dijo: estoy espantado y temblando. Está hablando de la manifestación de la presencia de Dios en el Sinaí. Sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad de Dios, del Dios vivo, Jerusalén, la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios, el juez de todos los espíritus de los justos hechos perfectos, a Jesús, el mediador de ¿qué? Dice, del nuevo pacto, y a la sangre rociada, que habla mejor que la sangre de Abel. O sea, está hablando aquí el Señor, hermanos, de ese nuevo pacto a través del cual, a través del sacrificio de Cristo, usted y yo hemos sido acercados a Dios. Gloria al Señor. Dice, no con la sangre, que también estaba hablando del sacrificio aquí de Abel, o la sangre de los machos cabríos, o de los corderos, sino que ahora usted y yo tenemos acceso a la presencia de Dios por la sangre de Jesucristo. Porque a través de su muerte, hermanos, a través de su sacrificio, Cristo abrió ese camino nuevo que nos lleva, hermanos, a la misma presencia de Dios. Así como la sangre en el Antiguo Testamento, hermanos, era la manera como el penitente se acercaba al tabernáculo y se acercaba también a Dios a través del sacrificio. Usted y yo ahora, hermanos, nos podemos acercar a Dios por medio de la sangre de Jesucristo. Así que tan importante era el derramamiento de sangre, sin la cual, dice la Biblia, no hay remisión de pecados en el Antiguo Testamento, como lo mismo hoy. La sangre de Cristo, hermanos, es fundamental para que nosotros podamos recibir los favores inmerecidos de parte del Señor. Así que sobre este tema de la sangre preciosa de Cristo, en primer lugar, nos vamos a hacer la pregunta: ¿por qué la sangre de Cristo es preciosa? En este pasaje que hemos leído, nos da la respuesta a esa pregunta. Volviendo al versículo 1:19 de Primera de Pedro, dice: sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero, sin mancha y sin contaminación. Quedémonos ahí primero para encontrar, hermanos, la primera razón por qué la sangre de Cristo es preciosa. Dice, porque viene de un cordero, y aquí está
de manera simbólica refiriéndose a Cristo. ¿Por qué? Porque se identifica a Cristo en la Biblia, hermanos, con un cordero. Porque en el Antiguo Testamento se hablaba precisamente del sacrificio del Mesías futuro, tipificándolo o comparándolo con el cordero que se sacrificaba en el templo. Ya hemos hablado de eso en otros momentos. Por ejemplo, allá cuando Israel salió de Egipto, capítulo 12 del libro de Éxodo, habla precisamente de ese cordero que fue sacrificado por familia. Esa noche, cuando ellos, hermanos, fueron liberados de la esclavitud de Egipto, antes de la liberación, hermanos, vino el sacrificio del cordero por cada familia del pueblo de Dios en Egipto. Y eso es algo también muy importante, porque nos habla, hermanos, que si usted y yo queremos libertad hoy del pecado, de la muerte, de Satanás, tenemos que antes haber aplicado la sangre de Cristo a nuestra vida, a nuestro corazón. Así que ahí vemos la figura del cordero, hermanos, en las ofrendas que se ofrecieron en el Antiguo Testamento. Pero claro, estas ofrendas eran imperfectas. ¿En qué sentido? Porque eran de animales. Y todo lo que hay, hermanos, sobre la creación es imperfecto. Por eso es que hay muerte. Por eso es que hay defectos. No solamente en el ser humano, sino también en los animales. Todo, hermanos, era una sombra, todo era de manera simbólica. Era imperfecto en ese sentido, porque eran animales los que se sacrificaban, la sangre de los animales. Pero ahora dice la palabra, como de un cordero sin mancha y sin contaminación de pecado. ¿Por qué la sangre de Cristo, hermanos, es preciosa? Porque fue derramada por el Hijo de Dios, que no tuvo mancha, no tuvo pecado en su vida. Por esa razón Cristo, hermano, fue concebido en el vientre de la Virgen María, porque en ese momento, hermanos, cuando Dios le dio a esta mujer este privilegio, ella era una mujer que no había conocido varón, es decir, que no había tenido relaciones sexuales con su novio, ya prácticamente su prometido, que era José. Porque según las costumbres, hermanos, del judaísmo o del pueblo de Israel, el compromiso, en este caso nosotros le llamamos noviazgo, pero en el noviazgo todavía no hay un compromiso. Es nada más una etapa de conocimiento, de conocer a la persona para luego comprometerse en matrimonio. En el caso de los judíos, hermanos, el compromiso, de hecho, ya estaba en el caso de María y de José. Ya estaban comprometidos para el matrimonio, pero no habían llegado a la consumación de su relación conyugal como pareja, como matrimonio. Cuando Dios la visitó a María y le dio, hermanos, el privilegio de que en su vientre fuera concebido el Hijo de Dios. De tal manera que por eso, hermanos, el nacimiento de Cristo fue milagroso. Milagroso primero porque Él es Dios y se hizo carne. Milagroso también, hermanos, porque no vino como todo ser humano viene a este mundo, ¿verdad? A través de lo que sucede, de ese milagro de la vida que sucede en la relación conyugal del hombre y la mujer en el matrimonio, ¿verdad? Cuando se da la concepción de una criatura. Pero en este caso, Dios mismo, hermano, fue el que formó el cuerpo de Jesús en el vientre de la Virgen María. Y eso también es otro milagro. Hermanos, como el Hijo de Dios, por eso dice, un cordero sin mancha y sin contaminación. Un cordero que nunca, hermanos, cometió pecado, que nunca desobedeció a Dios, que se sometió de una manera perfecta y total, hermanos, a la voluntad de Dios. Esto lo dice también la carta a los Hebreos en el capítulo 5. Vaya conmigo ahí para que leamos
hermanos, la perfecta obediencia de Cristo al Padre. Dice el versículo, capítulo 5 de Hebreos, versículo 7, y Cristo en los días de su carne, está hablando del tiempo de su encarnación, de su humanidad aquí en la tierra, ofreciendo ruegos y súplicas con clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Versículo 8, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen, y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Aquí nos está revelando la Biblia, hermanos, que aun cuando Cristo, siendo Dios en su parte humana, en su encarnación aquí en la tierra, hermanos, no fue un motivo para que Jesucristo pecara o desobedeciera. Al contrario, dice la Escritura que fue perfeccionado en él la obediencia. Significa que él permaneció, hermanos, en obediencia al Padre todo el tiempo que él estuvo aquí en la tierra. Y a causa, hermanos, de esa perfecta obediencia, Dios lo honró, Dios lo declaró sumo sacerdote, es decir, el mediador, el intercesor, aquel que llevaría, hermanos, la causa de la humanidad en su propio cuerpo. Entonces Cristo, hermanos, su sangre es preciosa porque su sangre es sin mancha y sin contaminación. Perfecto, puro, santo. Dice el versículo 20, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. La sangre de Cristo, hermanos, es preciosa, porque el objetivo de Cristo, al derramar su vida, hermano, fue marcada, dice la palabra, por el amor. ¿Por qué razón Cristo, hermano, fue al Calvario? No fue para cumplir simplemente un ritual. No fue, hermanos, Cristo a la cruz simplemente para entregar su vida, sino vea la motivación que había en el corazón de Cristo. Dice, por amor de vosotros. Recuerdan que el primer mandamiento y el mandamiento más importante que resume la ley en el del Antiguo Testamento, dice la palabra, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo. Cuando una persona, hermanos, ama, sabe que el amor es el sentimiento, hermano, más profundo, pero también más perfecto de lo que es el acercamiento de Dios para con nosotros. Y es también, hermanos, el acercamiento nuestro, no solamente a Dios, sino también a las personas que nos rodean. Por eso es que la Biblia dice que el amor, hermanos, es superior a los dones del Espíritu. A los dones, por ejemplo, el don de ciencia, de palabra, de sabiduría, el don de milagros, ¿verdad? El don de fe, todos los dones que aparecen en las Escrituras. Dice Pablo, yo les muestro un don mayor que todos estos. Y ese don, esa dádiva, hermanos, es el amor. Por eso dice también la Biblia, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. La sangre de Cristo es preciosa, hermanos, porque lo que lo motivó a derramarla en la cruz es su amor.
Como dijo el hermano Josh McDowell en su libro, dice él que lo que sostuvo a Cristo en la cruz no fueron los clavos que los romanos, hermanos, le pusieron ahí en sus manos y en sus pies, sino que él dice que lo que sostuvo a Cristo en la cruz fue el amor por usted y por mí. Porque él tenía el poder, hermano, no solamente de evitar ir a la cruz, sino también tenía el poder, hermano, de descender de la cruz. Pero ¿sabe por qué él se mantuvo en la cruz clavado hasta que entregó el último aliento de su vida? Por amor. Porque lo amó a usted, porque me amó a mí, porque amó a la humanidad, aun cuando la Biblia dice que siendo aún pecadores, Cristo murió por cada uno de nosotros. Hermanos, el derramamiento de la sangre de Cristo fue por amor, y por eso es preciosa. Todo lo que se hace, hermanos, por amor es hermoso delante de Dios. Todo lo que se hace por amor, motivado por el amor, hermano, es agradable ante la presencia de Dios. Es por eso que nuestra vida, hermanos, lo que hacemos para Cristo, nuestra adoración, hermanos, nuestro servicio, cualquier otra cosa que hagamos dentro de la iglesia o fuera de la iglesia, que esté motivado por amor, no por compromiso, no por agradar a otra persona, no para impactar, hermanos, con una piedad que realmente no es real en nuestra vida de manera superficial, sino por amor. Debemos de servir por amor. Debemos de orar por amor. Debemos de orar por los enfermos por amor, hermano. Debemos de dar nuestras ofrendas por amor. Debemos de cantar por amor, hermano, no por costumbre. Debemos de ir a la iglesia por amor a Cristo. Como dijo David, yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. ¿Por qué? Porque ahí nos vamos a encontrar con el Señor. Él nos va a hablar y nosotros también le vamos a hablar a Él. Lo vamos a bendecir. Hermano, todo tiene que ser motivado por el amor para que sea precioso. Es por eso que el derramamiento de la sangre de Cristo, hermanos, es preciosa. Vea lo que dice la Biblia. En la primera carta de Pablo a los Corintios, en el capítulo 13, habla precisamente, hermanos, del amor ágape, del amor divino. Y vea lo que dice en el versículo 4, 1 Corintios 13, 4. El amor es sufrido, Cristo sufrió por usted y por mí. El amor es benigno, o sea, es bondadoso. Cristo nos dio sus bondades, hermanos, en la cruz del Calvario. El amor no tiene envidia. O sea, Cristo, hermanos, se entregó independientemente cuál era nuestra condición y lo hizo de manera pura, sin envidia. El amor no es jactancioso, o sea, vanidoso. No se envanece, o sea, no permite el orgullo en el corazón. Por eso es puro el amor. Por eso es precioso el amor, porque no hay jactancia en él, porque no hay vanidad en él. No hace nada indebido, sino que hace lo recto, lo correcto, lo que agrada a Dios, lo que viene en obediencia a la palabra de Dios. No busca lo suyo. Es decir, no trata de sacar provecho para sí mismo. Cuando Cristo fue a la cruz del Calvario, ¿qué provecho era para él eso, hermano? Pero el Señor no estaba pensando en lo suyo, en su comodidad, en lo que él podía sacar de su sacrificio, sino que él, hermanos, lo hizo de manera incondicional por cada uno de nosotros. No se irrita, no guarda rencor. Recuerdan que cuando Jesús estaba en la cruz, una de las palabras que él declaró en la cruz, de las famosas 7 palabras que Jesús dijo en la cruz, una de ellas fue: Señor, perdónales o perdónalos, porque no saben lo que hacen. El Señor no guardó rencor ni con los judíos, los religiosos, ni con el imperio de Roma, con los soldados romanos, ni con aquellos que un día recibieron un milagro
o a lo mejor se comieron un pescadito y un pancito de aquellos que el Señor había multiplicado, pero que ahora estaban declarando: crucifíquenlo. Porque de seguro que más de alguno, hermano, de los que habían recibido un beneficio, un milagro de sanidad, un milagro de alimento, un milagro, hermano, de protección o cualquier otro tipo de milagro, más de alguno, después de haber sido beneficiados con la gracia y el poder de Cristo, se habrá unido a la turba que declararon: crucifíquenlo. Sin embargo, dice la Biblia que el amor no guarda rencor. ¿Habrá alguno aquí que tiene algún rencor en su corazón? ¿Que tiene alguna falta de perdón? ¿Habrá alguno que dice aquí: mire, yo no puedo ver ni pintado a ese hermano, ni en fotografía lo puedo ver? Mire que no puedo ver a esa hermanita porque cuando la veo pierdo la bendición. Si usted siente eso hacia algún hermano, hacia alguna hermana, eso significa que usted no está viviendo en la pureza del amor. Porque dice la palabra que el amor no guarda ningún rencor. ¿Habrá aquí alguna esposa que guarda resentimiento de alguna falta que le hizo el esposo, alguna mala acción? O viceversa, el esposo guarda de su esposa, resiente alguna cosa, alguna palabra, alguna actitud, alguna acción. O de un padre hacia un hijo, o de un hijo que tiene rencor con su padre por alguna razón, algún motivo, algún daño que ha recibido. Amado hermano, el amor es puro porque no guarda rencor. El amor no se da el lujo, hermano, de tener archivos. Algunos tienen archivos, ¿no?, ahí en su mente y en su corazón. Archivos negros, hermano, de lo que pasó, lo que le hicieron, lo que hice, hasta de lo que no pasó. A veces tenemos archivos en el corazón. Pero en el nombre de Jesús hay que sacar esos archivos, hermano, y romperlos en el nombre de Jesucristo. Porque cuando Él vino a nuestro corazón nos liberó, nos limpió con su preciosa sangre. Porque la motivación de Cristo al derramar su sangre, hermano, fue por amor. Dice que el amor no se goza de la injusticia. El amor se goza de lo que es verdadero. Por eso dice la Biblia que con alegría, con gozo, Cristo fue a la cruz. ¿Por qué fue con alegría? Sabiendo, hermanos, que la cruz representaba un dolor impresionante para su vida. Pero Jesús, dice la Biblia, que subió por última vez a Jerusalén con el rostro firme hacia Jerusalén y con gozo en su corazón. ¿Por qué? ¿Por qué, amado hermano? Porque dice que el amor se goza de la verdad. Y como el Padre le había dicho: tú irás al Calvario para morir por cada alma, por cada persona en el mundo. Y esa era la verdad de Dios para Cristo. Así que Él estuvo dispuesto, hermanos, a hacer la verdad, a cumplir la verdad con gozo. Todo lo sufre. Yo les decía hoy a los hermanos por la mañana, les decía, generalmente los reyes de aquel tiempo eran coronados con coronas de oro. Ahí no existía la plata, hermano. Coronas de oro, incrustada con diamantes, con perlas, con piedras preciosas. Eran coronados los reyes de las naciones, de los pueblos, en el tiempo de David o en el tiempo de Jesús. Pero sabe, Cristo fue coronado con corona de espinas. Pero aun cuando la corona de Cristo no era una corona de oro o de piedras preciosas, hermanos, cuando Cristo fue coronado con corona de espinas, sabe, en el cielo fue declarado Hijo de Dios, fue declarado Rey de Reyes y Señor de Señores. Así que la Biblia dice, todo lo sufre. ¿Y sabe por qué Cristo puso la cabeza? Por usted y por mí. ¿Por qué extendió las manos para que fuera clavado por ti y por mí? ¿Por qué puso su espalda para ser, hermanos, lacerado antes de ir al Calvario? Por usted y por mí. Porque dice, el amor todo lo sufre, todo lo cree,
El amor es creyente. Jesús sabía que por amor, hermano, Él creyó que por amor ir al Calvario implicaría salvación para la humanidad. Lo creyó. Todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. Nunca deja de ser. Versículo 13. Y ahora permanece la fe, la esperanza y el amor. Estos tres. Pero ¿cuál es el mayor de los tres? Es el amor. Así que, hermanos, usted y yo tenemos que ser cristianos revestidos del amor de Dios. Cualquier otro don, es importante que usted anhele el don de la predicación, el don de la enseñanza, el don de la profecía bíblica. Usted puede anhelar cualquier otro don, pero ¿sabe cuál es el más excelente? El más excelente es el amor. Por eso es que como cristianos, amados hermanos, tenemos que estar revestidos del amor de Dios. Ese es el don más grande, hermanos, que usted y yo debemos de buscar de la presencia de Dios. Y por eso la sangre de Cristo, hermanos, es preciosa, porque su derramamiento fue motivado por el amor. Dios le amó y me amó a mí y nos amó a todos, y por eso Él quiso ir, hermanos, a la cruz del Calvario para salvar lo que se había perdido. En el versículo 20 dice, versículo 21, mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean de Dios. La sangre de Cristo es preciosa, hermanos, porque Él es Dios. Miren lo que dice: mediante la cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria. Está declarando que Jesucristo, hermanos, en el momento que Él fue levantado de entre los muertos, fue lleno de la gloria de Dios. En otras palabras, hermanos, la gloria de Dios, la que Él tenía antes de venir al cielo, le fue devuelta, por decirlo de esa manera, porque mientras Jesucristo estuvo, hermanos, aquí en la tierra, desde su nacimiento hasta su muerte, Jesucristo se despojó de sus atributos divinos. Y todo lo que Cristo hizo, dice la palabra, que fue obra del Espíritu Santo. Por eso dice la profecía de Isaías: el Espíritu del Señor está sobre mí y me ha enviado, ¿verdad?, a predicar, a abrir las prisiones de los que están encarcelados, a traer el mensaje de paz a la humanidad. Pero dice claramente que el Espíritu Santo sería el que obraría en él. ¿Por qué? Porque mientras Jesús, hermanos, se encarnó, siendo Dios y que nunca dejó de ser Dios, pero sus atributos quedaron ahí rezagados por un momento. Y todo lo que Él hizo, lo hizo por el poder del Espíritu Santo. Pero sabe que cuando Él se levantó entre los muertos, Él fue revestido de esa gloria, hermanos, que siempre Jesucristo había tenido, que es la gloria de Dios, que es la gloria de su deidad, de su divinidad. Por eso es que cuando los discípulos, después de haber resucitado, hermanos, lo vieron, pero ya no lo vieron como lo habían conocido, sino que ahora lo ven, hermanos, glorificado, con un cuerpo glorificado. Eso es lo que dice el apóstol Pablo, volviendo aquí a la primera carta a los Corintios, capítulo 15. Vamos a leer aquí unos versículos de la palabra de Dios, hablando de esa gloria, de ese vestido glorioso, hermanos, de la resurrección. Capítulo 15, versículo 35, pero dirá alguno: ¿con qué resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán?
necio, lo que tú siembras no se vivifica, sino muere antes. Y lo que siembras no es el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo, ya sea de trigo o de otro grano. Pero Dios le da al cuerpo lo que Él quiso, y a cada semilla su propio cuerpo. No toda carne es la misma carne, sino que una carne es la de los hombres, otra es la de las bestias, otra de los peces y las aves. Y hay cuerpos, versículo 40, hay cuerpos celestiales y cuerpos terrenales. Pero una es la gloria de los celestiales y otra la de los terrenales. Aquí está hablando precisamente, hermanos, con qué cuerpo va a ser revestido el cristiano en el día de la resurrección. ¿Sabe? Será revestido con el cuerpo glorioso de un hijo de Dios, hermanos, que ha sido glorificado por medio de la sangre del Señor Jesucristo. Usted y yo, cuando seamos levantados aquel día, hermanos, en gloria, cuando Jesucristo venga, usted va a ser levantado en un cuerpo glorificado. Ahora tenemos problemas, por ejemplo, con el colesterol, ¿verdad? Tenemos problemas con las arrugas, hermano. Tenemos problemas con el cansancio. Tenemos problemas con la talla, hermano. Porque a algunos se nos está estirando el pantalón hasta lo sumo ya, hermano. Es decir, tenemos problemas con este cuerpo. Por eso decía Pablo: ay de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Porque no se refería Pablo únicamente al poder del pecado en la carne, sino también se estaba refiriendo a las debilidades que el cuerpo humano tiene. Pero, amado hermano, el día de la resurrección usted va a ser levantado en un cuerpo glorificado, sabe, similar o semejante al cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Así que en la resurrección, hermanos, Cristo, su gloria le fue devuelta, o más bien Él tomó una vez más esos atributos que como Dios le pertenecen y que los había dejado de lado mientras Él desarrollaba, hermanos, su ministerio de redención en la tierra. Ahora en la resurrección, dice la palabra de Dios aquí: y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Esa gloria del Hijo de Dios, hermanos, vino mediante el poder de su sangre preciosa. Dice, quiero aquí que leamos también un versículo del capítulo 2 de Filipenses. Vaya usted conmigo a esta porción de las Escrituras. Capítulo 2, versículo 5 dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo y hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. O sea, una humillación, hermanos, extrema de parte de Cristo. Pero ¿cuál fue el resultado, hermanos, de esa humillación? Veamos lo que dice versículo 9. Por lo cual, es decir, a causa de la humillación de Cristo, dice, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Gloria al Señor. Amén. Él es Dios. Él es el Hijo de Dios. Y si la sangre del Hijo de Dios fue derramada en el madero, hermanos, por eso es preciosa. Porque no es la sangre de un hombre, no es la sangre de un sacrificio común, sino que es la sangre del Hijo de Dios. Usted y yo, amados hermanos,
debemos de agradecer, debemos de apreciar, debemos de amar la obra que Jesucristo hizo, porque a través de su sangre preciosa, preciosa porque es pura, sin mancha y sin contaminación, es pura porque su motivación fue, hermanos, el amor por la humanidad, y es pura porque Él es Dios. Y el Hijo de Dios fue el que derramó su sangre. Ahora, la segunda pregunta que nos hacemos acerca de la sangre preciosa de Jesucristo: ¿qué es lo que ella, hermanos, ha hecho en cada uno de nosotros? Volviendo aquí al versículo, estoy aquí en Timoteo, volviendo aquí a la primera carta en el capítulo 1, dice: y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos con temor en todo el tiempo de vuestra peregrinación, versículo 18, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir. Fuimos rescatados de nuestra vida loca, hermano. Fuimos rescatados de una dirección equivocada, porque el pecado es errar el blanco, es decir, no hacer, no cumplir las expectativas de Dios, no caminar de acuerdo a su voluntad, y en eso estamos inmersos nosotros. Por eso dice la palabra: muertos en delitos y pecados, completamente, hermanos, lejos de Dios, rebeldes a la voluntad de Dios. Así nos encontrábamos cada uno de nosotros. Por eso la Biblia dice que no hay ni siquiera uno bueno, ningún justo. Nadie se puede gloriar delante de Dios y decir: mira, Señor, yo merezco tus bendiciones porque yo soy justo, porque yo soy bueno, porque yo soy perfecto. La Biblia dice que ninguno, no hay ninguno. Todos nos hemos descarriado y por tanto todos hemos sido destituidos de la gloria de Dios. Pero hermanos, la sangre preciosa de Cristo, la que fue derramada en el madero, tuvo el poder de rescatarnos de esa vida vana. Hermanos, vivir para los deleites de la carne, eso significa una vida de vanidad. Vivir, hermanos, para agradar nuestros apetitos carnales, eso implica una vida vana, sin sentido, sin propósito. ¿Sabe cuándo usted le va a encontrar sabor a la vida? Y le va a encontrar sabor al matrimonio, le va a encontrar sabor al trabajo, le va a encontrar sabor a la vida de familia, aún los frijolitos que usted se va a comer más tarde. ¿Sabe cuándo le va a encontrar mayor sabor? Cuando usted está viviendo para Dios, cuando usted está enfocado, hermanos, en la obra de Cristo, en el favor de Dios, en el plan eterno que Dios, hermanos, estableció para usted. Y eso solamente la sangre de Cristo lo puede hacer. Dice aquí la palabra que no fuimos rescatados por habilidades humanas, ni tampoco por herencia de nuestros padres, ni tampoco con dinero, con oro o plata. Algunos tratan de comprar la salvación. ¿Se acuerdan como Bar Jesús, que era un mago por ahí que quería, hermanos, comprar la unción del Espíritu? Y le dijo a los apóstoles: miren, véndame un poquito de esto porque yo quiero tener de ese poder que ustedes tienen. Entonces, hermanos, con dinero, él quiso comprar la unción del Espíritu. Quiero decirle que no se puede comprar la unción con dinero. No se puede comprar la salvación con oro, con plata, con sacrificios, hermanos, o con buenas obras. La única forma como usted puede recibir los beneficios del perdón de la sangre preciosa de Cristo, hermanos, es por la fe en lo que Él hizo, por reconocer, hermanos, que lo necesitamos. ¿Sabe cuál es el primer paso para que una persona pueda disfrutar de los beneficios de la sangre de Cristo? Hermanos, reconocer su necesidad de Dios.
Por eso dice la palabra, sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir. Cuando una persona reconoce su necesidad de Dios y le puede decir: Señor, soy un hombre pecador, te he ofendido con mi vida, te he ofendido, Señor, con mi rebeldía, te he ofendido, Señor, de la manera como he vivido, pero ahora lo reconozco, perdóname, límpiame, cámbiame, transfórmame, dame vida espiritual, dame vida celestial. Hermano, cuando eso sucede es cuando definitivamente nosotros podemos disfrutar del beneficio de la sangre de Jesucristo. Él murió para perdonarnos. Él murió para limpiarnos. Él murió para darnos, hermanos, una nueva vida. Él murió para partir, es decir, para abrir camino, para que usted y yo podamos acudir a su presencia. Y quiero terminar con este pasaje de Hebreos capítulo 4. Versículo 14 dice: por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos. ¿Quién es este sumo sacerdote? Jesús, el Hijo de Dios. Retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos. Es la invitación para todos los que estamos aquí, para todos los que nos escuchan, para cada persona en el mundo. Hermanos, el llamado de Dios dice: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia. ¿Cuál es el trono de la gracia? El trono del favor de Dios. El trono del amor de Dios, donde está la fuente del amor, la fuente del perdón, la fuente de misericordia. Hermanos, que Dios tiene para la humanidad están en Dios, pero Dios quiere que nos acerquemos a Él. Dice, mire qué precioso, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. O sea que hay un momento oportuno para que podamos, hermanos, recibir el socorro divino. Pero hay un tiempo inoportuno. El tiempo oportuno es mientras hay vida, mientras Dios nos da oportunidad de escuchar su palabra y de recibir el llamado de Dios. Pero el momento oportuno se lo voy a ilustrar recordando lo que sucedió allá en el tiempo del diluvio. Dice la Biblia que por 120 años Noé predicó la justicia de Dios. Le predicó a aquella generación de su época 120 años. Sin embargo, hermanos, las personas no quisieron acercarse a Dios. No recibieron el llamado que Dios les había hecho a través de Noé. Dios les estaba diciendo: acérquense a mí, reciban la misericordia, el perdón, el favor, arrepiéntanse. Busquen a Dios mientras Él puede ser hallado, porque viene el día cuando ya no será posible. Y este hombre estuvo predicando 120 años. Y la gente, hermanos, estaban, dice unos, disfrutando la sexualidad, otros estaban disfrutando las siembras, los negocios, lo mismo que sucede hoy en día. La gente, hermanos, el evangelio está siendo predicado, pero algunos, mire, yo estoy muy ocupado. Los jóvenes dicen: no, yo estoy muy ocupado, yo ando en la onda de las chicas y de los chicos, en las fiestas, en el licor, en las drogas, en el sexo. Otros dicen: no tengo tiempo para recibir los beneficios de la sangre de Cristo, porque yo estoy trabajando. Si no trabajo, no como. Así que estoy dedicado al trabajo, estoy dedicado al afán de las cosas materiales del mundo. Otros hermanos están en sus hobbies.
algunos en los deportes, algunos no van a la iglesia el domingo, sino que van a las carreras que hay hoy en día por todos lados, hermano. En los hobbies de este mundo. Entonces el llamado hoy es oportuno, pero vendrá un tiempo inoportuno, como sucedió allá en el tiempo de Noé. Dios cerró la puerta, gracias a Dios que no fue Noé el que la cerró, sino que la Biblia dice que Dios mismo cerró la puerta del arca. Y después de que Dios cerró la puerta, ¿qué le parece? Comenzó la gente a tocar la puerta que querían entrar. 120 años tuvieron la puerta abierta y no quisieron entrar. Pero ya cuando Dios había cerrado la puerta, entonces el llamado, hermanos, se volvió inoportuno. Tristemente, hay muchas personas, hermanos, en esa misma condición. Han tenido la oportunidad, llegan al ocaso de su vida, llegan al borde de la muerte, y aún al borde de la muerte, hermanos, no acuden al llamado de Dios, de la gracia de Dios, del trono de la gracia y la misericordia de Dios, y algunos mueren sin esperanza, porque ya después de la muerte, hermanos, ya es inoportuno. Ya nadie puede llevar a una persona a Dios después que haya muerto. No hay espiritista, no hay brujo, no hay, hermanos, oraciones, no hay ningún tipo de forma, hermanos, de que una persona después de que ha muerto, pueda ir a la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque ya es un tiempo inoportuno. El tiempo oportuno es hoy. La Biblia dice, mientras hay vida, hay esperanza. Señor amado, te pido en esta hora, mi Dios, que cada uno de los que ya somos cristianos apreciemos, amemos, honremos el sacrificio de Cristo, porque a través de Él hoy tenemos vida y vida en abundancia. A través de Él hoy tenemos salvación y vida eterna. A través de ella hoy, Señor, tenemos el perdón.